Hoy viajamos a través de los siglos para descubrir la importante huella francesa impresa en la ciudad de Sevilla, una influencia palpable en obras cumbres del barroco hispalense, como el Palacio de San Telmo y la iglesia de San Luis de los Franceses, con interiores fastuosos. Recorremos escenarios de acontecimientos históricos decisivos que fueron residencias de duques y de reyes, como el Real Alcázar. En esta ruta nos guía el saber vivir francés, su comida, la moda vintage o la decoración. Un viaje al glamour parisino sin salir de Andalucía. Nuestra ruta tras los pasos de los franceses en Sevilla comienza en el Arco de la Macarena para adentrarnos en la calle San Luis, antaño llamada Real, porque era el camino oficial de los monarcas para entrar en la ciudad. Visitamos San Luis de los Franceses, una de las joyas patrimoniales situada al norte del casco histórico. Descubrimos qué tiene de francés este bien de interés cultural que recibe al visitante con su fachada retablo, flanqueada por torres octogonales. Nada más entrar, llama la atención la inusual planta de cruz griega y un interior con un espléndido y simbólico programa ornamental. Si alzamos la mirada, hallamos la extraordinaria cúpula de más de 13 metros de diámetro, con frescos y cuyo peso parece soportado por 16 columnas. El retablo mayor está presidido por un lienzo de San Luis de la Escuela de Zurbarán, y es aquí donde se encuentra la importante huella francesa. El templo fue advocado en homenaje a Luis IX, que reinó en la Francia medieval. Los influyentes jesuitas pretendían ganarse la confianza de la recién instaurada dinastía borbónica. La flor de lis se repite en todos los capiteles, en dorado sobre blanco, y los símbolos monárquicos en sí, aparte de la primera flor de lis, son la corona real y el manto real, que culminan en altura el altar mayor. Lo que más denota el barroquismo de la iglesia es la perfecta simetría. Otra cosa muy significativa de la iglesia son las columnas compuestas. Se mezcla dórico con corintio en los capiteles y con salomónico en los fustes. El cimborrio es uno de los cimborrios más altos que hay en estilo barroco en Andalucía. Y veis que hay 8 balcones. Se usaban para que los novicios pudieran asistir a misa sin ser vistos. La llamada capilla doméstica del inmueble tuvo prohibida la entrada a visitantes durante más de 300 años. Aquí celebraban los cultos padres y aspirantes a la congregación. La edificación, con traza sencilla de planta de salón, es la más arcaica del conjunto. Se empezó a construir en 1699 en los terrenos cedidos por Lucía de Medina, con la condición de recibir en ellos sepultura. Y está decorado con retratos del pintor Domingo Martínez, de apóstoles y evangelistas, cornucopias con flores y relicarios con huesos de jesuitas que murieron en las misiones. Quizás lo más destacable sea el retablo, atribuible 100% a Pedro Duque Cornejo. Se tardó muchísimo en construir, pero por razones de orden social, no de orden técnico. Dice la leyenda que Pedro Duque Cornejo tenía deudas que habían conseguido que se le echara encima a la policía de la época, la Santa Hermandad de la época. Entonces, claro, mientras que estaba aquí trabajando, estaba acogido a sagrado y no podía ser objeto de apresamiento. Cuando acabó el retablo, dijeron, bueno, pues ya te vienes con nosotros y respondes de tus deudas. Y dijo, no he terminado, me queda la parte de detrás. Entonces, este retablo tiene la particularidad de que está labrado por delante y por detrás. El recorrido pasa por un patio, una especie de jardín arqueológico, con cientos de vasijas cerámicas extraídas durante la restauración, y depara una interesante sorpresa final, la misteriosa cripta, una maravillosa solución arquitectónica con varias funciones. La cripta es el elemento estructural que soporta todas las cargas de la iglesia, que está justamente encima, a través de 4 contrafuertes que descargan los pesos a tierra. La cripta también cumple el papel de contención del nivel freático del suelo. Cuando se inunda el suelo por la riada, se inunda la cripta y no la iglesia. La tercera utilidad que se le daba a la cripta es la de fresquera. En aquella época, como es obvio, no había electricidad, había que mantener de alguna manera los alimentos el máximo tiempo posible, y por las condiciones de humedad y temperatura, la cripta devenía ideal. Lo que nunca se utilizó la cripta, como se puede pensar,
es como un lugar de enterramiento. Aquí han aparecido restos óseos, pero no son de jesuitas, son de una congregación religiosa de monjas, cuando este edificio era un hospicio, un orfanato. La culminación de esta obra y otras intervenciones urbanísticas coetáneas tienen un contexto histórico concreto que guarda relación directa con Francia, el lustro real. Antes de saber más sobre ese periodo, hacemos una parada en San Eloy, una estrecha y larga vía comercial que curiosamente lleva el nombre de un famoso orfebre de la Francia del siglo VII, luego obispo y santo patrón de herreros y trabajadores del metal. Entre las propuestas artesanas de esta calle localizamos un lugar en el que nos envuelve el ambiente parisino y donde saborear productos de la auténtica repostería francesa. En París, cualquier comercio que visites o pastelería o bistrot, vas a ver este tipo de fachadas con las molduras. Si hablamos dentro del mundo de la bollería, el top es el croissant y está compuesto por mantequilla. La harina que usan también es especial, es distinta a la española y le da otro sabor. Es por eso que nos traemos toda la materia de Francia. Lo que hacemos es crecerla, fermentarla que se llama, y luego pues le damos un toque de huevo para que quede bonito y hornearla. Típico parisino es el macaron, que es una pasta de almendra con merengue, y luego en general la pastelería no es nada empalagosa. La hacen bastante fina, se hace mucho con masa quebrada, masa sablé, todo muy equilibrado en sabores. Para seguir indagando en el rastro de los franceses, nos apuntamos a uno de los numerosos tours que enseñan los atractivos de Sevilla. Elegimos una empresa franco-española que tiene como objetivo acercar el público a la cultura gala. Empezamos el paseo a las puertas del Real Alcázar, una visita obligada para apasionados del arte y la historia. Averiguamos cronológicamente sus secretos franceses, empezando por el Palacio Mudéjar de Pedro I. Pedro I ha tenido muchas mujeres, ¿no? Pero ¿sabéis que una fue francesa? Blanche de Bourbon, como se dice en Francia, pues se casó con él por una alianza entre Francia y España. Se dice que está tan enamorado de María Padilla que no quiere ir a Valladolid para casarse con otra. En realidad, estamos en la Edad Media, es que la dote de Francia no llega el dinero y el rey dice, no, yo no me voy a casar con ella. Bueno, al final se casó, subió un día a Valladolid, pasó la noche con Blanca de Borbón y se fue. Blanca de Borbón nunca volvió a ver a su marido. Más tarde se estableció en el Alcázar Felipe V, duque de Anjou, durante esos 5 años de lustro real, de 1729 a 1733, en los que se mudó de Madrid a Sevilla y reinó desde aquí. Fue el primer soberano Borbón de origen francés que gobernó el país. La corte en aquel tiempo está en Madrid, pero se decide trasladar el rey y todo su séquito hasta el Alcázar. ¿Sabéis por qué? Necesitaba estar en su palacio del sur porque estaba deprimido. Y su mujer, Isabel de Farnesio, prefería que en Madrid nadie supiera lo del estado del rey y por eso se vinieron aquí. Para ocuparlo, los jardineros decidieron poner en los estanques peces para que el rey se divirtiera pescando los peces del Alcázar. En los jardines del Alcázar también hay otra huella francesa más reciente, vinculada al mundo del cine. Estuvo la bebé, Brigitte Bardot, rodando una película llamada La mujer y el pelele, en francés La femme et le pantin, inspirada en una novela. Cuenta justamente cómo un hombre francés viene a la ciudad de Sevilla, se enamora de una sevillana. Una escena también está rodada, no aquí, sino en otro lugar, en otro evento de nuestra ciudad, la Feria de Sevilla. Continuamos por este enclave Patrimonio de la Humanidad, rodeando la Catedral de Santa María de la Sede. En la Plaza Virgen de los Reyes observamos el azulejo de la talla donada por el monarca San Luis IX de Francia a su primo San Fernando, reconquistador de Sevilla. De los primeros en participar en la construcción de la estructura gótica más grande del mundo fue el maestre Charles Carlin, procedente de Normandía. Miguel Perín diseñó el relieve de la expulsión de los mercaderes
y las esculturas de San Pedro y San Pablo que figuran en la puerta más antigua, la del Perdón. Junto con otros compatriotas, sentaron bases y crearon escuela para poner en pie el mayor templo de la cristiandad en aquellos momentos. Nos detenemos ante la Puerta del Bautismo, en la Avenida de la Constitución. Os quiero enseñar estas esculturas de barro cocido. Con esta sonrisa que tienen en el rastro se ve una clara influencia de la escultura francesa de la época, de la escuela de Borgoña. ¿Quién las hizo? Escuchad bien su nombre. Lorenzo Mercadante de Bretaña. ¿De dónde era? De Bretaña. En aquella época el ducado de Bretaña todavía es independiente. Pero sí, Lorenzo Mercadante cruzó toda Francia para su aprendizaje y fue así que trajo la influencia francesa en la escultura de la Catedral de Sevilla. A pocos pasos de la Giralda, dentro de la amplia red de hospedajes de la capital, se ubica un edificio del siglo XVI en la calle Abades, con fachada en ladrillo avitolado y zócalo de piedra. En el interior, el diseño afrancesado pone de manifiesto su vínculo con la historia gala de Sevilla, y es que fue sede de la Escuela Francesa, una institución de enseñanza bilingüe que nació en 1902 con el objetivo de difundir el idioma y las costumbres del país vecino. Numerosos clérigos residían justamente aquí, en esta zona, por la cercanía con la Catedral de Sevilla, que se puede observar desde nuestra terraza. Se trata de una antigua casa-palacio que fue adquirida por el reconocido empresario francés Auguste Peyret. Se casó a los 42 años con su sobrina francesa, la señora Juana Peyret. Cedió este edificio en usufructo para la sede de la Escuela Francesa Sevillana. Cuenta con 40 habitaciones, todo alrededor de este patio, llamado el Patio de la Virgen en la Escuela Francesa, antiguo patio de los niños, y ya si cruzamos el designador nos encontraremos con el Patio de las Niñas. El Hamam, como curiosidad, era el antiguo gimnasio del colegio. Reanudamos nuestra ruta en la calle Francos. Siglos atrás, por aquí se asentaron mercaderes franceses tras el reparto del rey Fernando III el Santo, que compensó la ayuda en la conquista de Sevilla con el privilegio de estar exentos de ciertos impuestos en sus transacciones. Esta popular travesía mantiene su tradición comercial. Tras esta fachada restaurada a principios del XX, según el proyecto del arquitecto sevillano Aníbal González, funcionaron durante décadas unos grandes almacenes que fueron referentes en el sector. Justo enfrente contemplamos otro local, inspirado en esta ocasión en la moda vintage importada de Francia. Decidí hacer un homenaje a mi abuela porque a ella le encantaba la moda. Mi abuelo tuvo un negocio de telas francesas, fueron proveedores de la Real Casa. Desde la invasión napoleónica en España ha influido muchísimo la moda francesa, fundamentalmente la moda parisina, es referente en el mundo. Es una moda muy femenina, es muy romántica, muy estilo vintage, de estilo 1920. Todo lo que en París se lleva esta primavera se lleva en el resto del mundo, de Europa, un año después. Crea tendencia y es precursora la moda francesa. A 5 minutos andando, alcanzamos la Plaza Nueva. Llevaba edificada poco más de medio siglo cuando recaló aquí, en el invierno de 1910 y en plena crisis artística, uno de los grandes maestros de la pintura del siglo XX, el vanguardista francés Henri Matisse. Entonces, en el centro había un kiosco de música que a los pocos años se cambiaría por el actual monumento al santo conquistador de la ciudad. Y ya existían importantes fondas que pasaron a llamarse hoteles y que atrajeron a distinguidos huéspedes como él. En Sevilla, pues descubre la luz del sur. Va a pintar, por ejemplo, en Bodegón, Sevilla 2, donde se ve cerámica de Triana, los mantones, los geranios típicos de los jardines de Sevilla. Es un pintor fauista, el color fundamental, como una forma de expresión. Y va a pintar otro modelo del mismo salón y además la pintura de una gitana, porque por la noche va a los tablados. Estamos en la época dorada del flamenco en Sevilla. Ronda por esta zona y para leer el periódico y pasar el tiempo va a ir a un club importante de la ciudad, por la calle Sierpe. Allí va a escribir una carta a su mujer explicándole y expresándose que todo ha cambiado. Se ha podido recuperar de su gran crisis. Por eso su mujer, Amélie, va a hacer que vuelva pronto a París.
En este entorno, camino de la Alameda de Hércules, es donde se concentraban los tablaos y cafés cantantes. El arte de vivir a la francesa nos guía hasta el barrio sevillano más bohemio. Precisamente un local centenario, que fue anteriormente taberna flamenca, es ahora un tipo bistró francés, con vinos naturales y manjares de diferentes regiones de Francia. Por aquí tenemos un vino blanco del Alsace, muy profundo, con muchas notas como muy florales. El petróleo de Riesling también se nota, es muy elegante. El vino natural consiste en vino sin ningún tipo de aditivos ni rectificación. Es zumo de uva fermentado. Bodeguitas muy pequeñas, productores que tienen el control sobre su bodega. Hay mucho la seña de la persona que lo hace detrás de cada vino. Hemos traído bastante queso francés, rillette, ostras de Normandía, para que pasen una experiencia y para que lo pasen bien. Retomamos las huellas galas más artísticas de nuestro itinerario, acercándonos al Museo de Bellas Artes, donde el turista puede rememorar otro capítulo de la historia, la invasión napoleónica. La segunda pinacoteca más relevante del país ocupa el viejo convento de la Merced, ejemplo de manierismo andaluz y articulado en torno a varios claustros. La antigua iglesia sirve de escenografía para exponer el núcleo de la Escuela Sevillana de Pintura del siglo XVII, con Murillo como máximo representante. La sala acoge las obras que este pintor universal realizó para el retablo mayor y las capillas laterales de los capuchinos. Famosos lienzos como la Virgen de la Servilleta o las santas Justa y Rufina escaparon a las tropas de Napoleón. Estos cuadros en el siglo XIX vivieron una aventura. Los capuchinos se enteran que llegan las tropas, desmontan los cuadros uno a uno, lo enrollan y lo meten en tubos de plomo, en barcos que van a llegar a Cádiz. Cádiz es la única ciudad de España que no es invadida por las tropas napoleónicas, pero muchos cuadros de la ciudad de Sevilla, de conventos, iglesias, hospitales, son expoliados por los franceses. De hecho, el mariscal Soult, cuando llega a Sevilla, su intención es coger las obras de arte más importantes de la ciudad. Esos cuadros se reúnen en el Real Alcázar de la ciudad. 999 obras de arte. Y los mejores, la idea es llevarlo a Francia para el Museo Napoleónico, una exhibición del botín de guerra para Napoleón. Nuestro paseo con acento francés nos conduce ahora al puente de Triana, sobre el Guadalquivir. Tiene el honor de ser el más longevo de la ciudad y está declarado Monumento Histórico Nacional. No es autoría de Eiffel, aunque pueda parecerlo, pero sí que fue encargado a unos ingenieros franceses que se inspiraron en el original puente del Carrousel que cruzaba el Sena en París. El viaducto se inauguró en 1852, bajo el reinado de Isabel II, de ahí su nombre. Con sus 170 años, es el puente de hierro fundido más antiguo conservado en España. Desde aquí hay bellas vistas de las dos orillas de Sevilla. En el barrio del Arenal sobresale la monumental Plaza de Toros, uno de los cosos más famosos del mundo, que también esconde un vestigio francés, pues en sus inicios fue una pequeña plaza de madera que se levantó con permiso del versallés Felipe V durante el lustro real. En sus inmediaciones hay una variada oferta gastronómica. Casualmente, en la calle 2 de Mayo, fecha del levantamiento popular madrileño contra las tropas napoleónicas, se sitúa un restaurante en el que disfrutar, como hacen nuestros vecinos, de los placeres de la buena mesa en un ambiente muy cuidado. El nombre hace referencia, ¿no?, a una pequeña reunión, algo familiar, algo pequeño, algo íntimo, algo, no sé, que te sientes como en casa. Todas las decoraciones son antigüedades familiares que hemos ido adquiriendo con el paso de los años. Las enciclopedias, los cuadros, el ventilador. Queríamos plasmar todos nuestros viajes, en especial Francia. Nos gusta mucho Burdeos, tenemos mucho vínculo con la ciudad de Burdeos. Creemos que es muy parecida a Sevilla. Sus cafeterías, todo es muy madera, materiales muy nobles, mucha tela. Y la iluminación creo que es la principal característica. Luces muy amarillas, muy naranjas, muy cálidas, que se siente en la atmósfera. Luego la música también es muy importante, acorde, tranquila, un poco de jazz. Dentro de la carta abundan los guiños a la cocina gala,
con refinadas elaboraciones como el magret de pato, una receta muy versionada. Comenzamos curando el foie en sal y pimienta durante 3-4 horas. Cuando está totalmente curado, lo sacamos de la sal, le escurrimos todo el exceso de sal que pueda tener y junto con nata y el jamón de pato hacemos una salsa que se quede muy fina. Por otra parte, los frutos rojos junto con azúcar, hacemos una compota al baño María. Salteamos cebolla con vino amontillado y a ese encebollado le salteamos unas manzanas con mantequilla. Son todos elementos que representan mucho la cocina tradicional francesa que ha habido desde los años 60, que se empezó a hacer el magret. Y por último, el magret lo cincelamos y limpiamos y lo sellamos al grill por las dos caras. Son unos sabores fuertes y combina el ácido de los frutos rojos, combina la grasa de la nata, el magret tiene un sabor intenso, es un plato cálido. Proseguimos por la ribera del Guadalquivir hasta el impresionante Palacio de San Telmo, antiguo colegio seminario de la Universidad de Mareantes y hoy sede de la presidencia de la Junta de Andalucía. En el pasado fue residencia de los duques de Montpensier. El edificio, construido entre los siglos XVII y XVIII, es el más importante de la arquitectura civil del barroco andaluz, gracias a la soberbia fachada principal de los Figueroa. Está presidida por el patrón de los navegantes y cuenta con una portada de estilo churrigueresco de intensa ornamentación. Por la del apeadero, realizada en época de los Montpensier para el paso de carruajes, accedemos hasta los nobles salones empleados hoy por el gobierno andaluz. Los duques de Montpensier era una familia franco-española. Ella, María Luisa, era la hermana de la reina Isabel II. Él, Antonio Orleans, era el hijo del rey de Francia, Luis Felipe. Se casan en Madrid y van a residir en París, en el Palacio de las Tullerías. Pero rápidamente llega la Segunda República Francesa. Tienen que huir de Francia, finalmente, al sur, Andalucía. Van a convertir este edificio en sede de la Corte Chica, una corte en paralelo a la de Madrid. Van a poner los elementos más modernos que puede haber: luz eléctrica, una novedad para el momento, los primeros cuartos de baño de Sevilla, telégrafos, pararrayos e incluso un embarcadero. En el patio principal, con una armónica galería con arcos de medio punto, llama la atención la torre del reloj y, por supuesto, la capilla. Esta pequeña joya consta de una única nave con bóveda de cañón, está decorada con yeserías y 5 retablos. Entre sus bienes artísticos, como en San Luis de los Franceses, están obras del pintor Domingo Martínez y del escultor Pedro Duque Cornejo. Era una universidad muy importante donde niños sin padres estudiaban aquí para ser marineros. Recordar el comercio entre Sevilla y América. Por eso muchos elementos decorativos de esta capilla hacen referencia a la educación. Fijaros la cantidad de niños que aparecen en los cuadros: estrellas, soles, santos protectores de los náuticos, por ejemplo San Telmo, la Virgen del Buen Aire. El buen aire es fundamental para los marineros. Y después aquí arriba tenemos unas pinturas ya del siglo XIX, hace referencia a los propietarios del edificio. Siendo residencia de los Montpensier, se acometió una profunda remodelación y se incorporó, por ejemplo, el Salón de los Espejos para el baile. Invitan a muchas personalidades sevillanas y de la alta aristocracia de toda Europa. Por ejemplo, va a venir Sisi Emperatriz. Invitan a grandes artistas, a Delacroix, a Gustave Doré. Este salón también nos puede recordar los grandes palacios de Francia, por ejemplo, Versalles. Los grandes ventanales, donde entraba la luz natural y se reflejaba en los originales espejos con marcos dorados y hacía que toda la sala fuese esplendorosa. Pero además tenéis que imaginaros toda la decoración: esculturas, tapices, jarrones, un salón típico de un palacio moderno del siglo XIX. Entre los últimos encargos del duque está la galería de los 12 sevillanos ilustres en la fachada norte, llevada a cabo por Antonio Susillo, y río abajo, el pabellón de San Telmo, del arquitecto Juan Talavera de la Vega. También conocido como el Costurero de la Reina, es el primer edificio neomudéjar sevillano. Aquí quedamos para seguir nuestra ruta a pedales. La fachada tan peculiar, a base de cal y almagre, esas líneas horizontales que vemos, nos recuerda a la antigua embajada de Francia en el Cairo. ¿Sabéis quién era? María de las Mercedes. Era la hija de los duques de Montpensier, que se casará con el rey Alfonso XII. Y la leyenda dice que por su delicada salud pasaba largas horas en los aposentos de este castillete
para tomar el sol, escribirle cartas al propio Alfonso XII e incluso pues, coser con sus damas. Y es por ello que este lugar recibió el nombre de costurero de la reina. La historia es imposible porque María de las Mercedes morirá 6 meses más tarde del enlace con Alfonso XII y este edificio se construyó 15 años después. Está pegado al Parque de María Luisa, surgido a partir de los jardines privados del Palacio de San Telmo, donados por la duquesa tras la muerte de su hija y ya viuda. Recorremos en bici sus frondosas avenidas, aún quedan los ecos del gran vergel, acorde a su vivienda, que los Montpensier encomendaron al jardinero francés Le Collin. Por otro lado, la huella posterior de principios del siglo XX de Jean-Claude Nicolas Forestier será el que reestructure, reordene, renueve el parque para adaptarlo a las nuevas necesidades de la exposición iberoamericana de 1929. Si bien es cierto, va a conservar algunos de los elementos de su predecesor, de su compatriota Le Collin. Entre ellos, por ejemplo, el Monte Gurugú, la isleta de los Patos, y lo va a reforzar también al mismo tiempo para crear un eje norte-sur, una nueva concepción de jardín romántico en el que se mezcla la tradición paisajística de Sevilla con la incorporación, por ejemplo, de bancos corridos de cerámica vidriada, que da un nuevo aire a los jardines de la ciudad. Neobarrocos, neosevillanos, estamos hablando de un concepto realmente nuevo. Un trazado repleto de sonidos, olores y colores que abraza a la majestuosa Plaza de España, considerada uno de los espacios arquitectónicos más bonitos del mundo. Sevilla guarda la memoria del legado francés. Pasear por la ciudad hispalense es recorrer momentos decisivos de la historia gala en tierras andaluzas. A través de monumentos emblemáticos y obras cumbres del barroco, el turista disfruta del esplendor de dos culturas fusionadas en el tiempo.